¿Cómo haces? Yo te he extrañado. En estos días te mandé un mensaje porque estaba pensando bastante en ti. ¿En serio, Sí, maestra? Ay, tan sí. linda. ¿Y cómo está ¿Cómo? Angeli? Angelita, están bien, maestra, no más que un poquito desesperados por los zancudos, porque como ve que allá, pues en Centroamérica y en las tardes, lo que son las zonas rurales del campo, hay muchos zancudos y los pican, eso es lo que los desespera a ellos, los zancudos. Pero de ahí todo está súper bien, maestra. Llévele muchas saludos, Angelita. Gracias, maestra, yo le digo. Vamos a esperar un ratito más a ver quién más entra. Ok, perfecto. Yo creo que es que la gente no va a venir porque me metí tarde. Pero bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, maestra, comencémosla entonces. Ellos escucharán el audio después, maestra. Sí, mi amor. Cuando nosotros empezamos la clase anterior, nosotros estábamos hablando del amor propio y cómo el amor propio tenía que ver con la libertad del experimentar. Y también estábamos hablando del amor propio y cómo el amor propio tiene que ver con la capacidad de uno tener conciencia. Entonces, ahora que vamos a comenzar la clase, esta es la continuación de la primera clase del amor propio y entonces vamos a empezar a conectar lo que es la conciencia crística y vamos a conectar ese conocimiento con lo que es el conocimiento de los cristales. Entonces, vamos a comenzar por decir que la conciencia crística nos habla de, se puede comparar con un cristal. Y la razón del por qué la conciencia crística se puede comparar con un cristal es porque el cristal tiene una claridad, una transparencia. Y esto es lo que nos lleva a que el camino que nosotros estamos tomando de la ascensión sería como que nosotros somos un cristal y ese cristal tiene que ser pasado por ciertos procesos para poder llegar a la coherencia. So we're going to go ahead and recap what we actually saw in the past class. This is the second class that it has to do about self-love. And we're going to start by comparing the work that we're doing to what Christ consciousness is. When we speak about Christ consciousness, we need to understand that the work that we're doing, it can be actually compared with a crystal. Why a crystal? Because a crystal has the clarity and the transparency. And what does that mean? In the previous class, we actually also talk about the shadow. We started to go ahead and recognize what the shadow is, how the shadow works, and how the shadow is something that we have been avoiding life after life
because we have actually believed, according to the ego, that the shadow is something that we need to reject, that we don't want to embrace, that we don't want to experience. So in the past class, we actually learned that um, we have what is called the impulse of life, and the impulse of life tells us that everything that has been created is related to a purpose that is rooted in love. So when it comes to the Christ consciousness and the crystals, we need to understand that the crystals has to go through a process. And this process is going to take the crystal to become coherent. Let's talk about, for example, the granite. Granite is a crystal that it has a cubic form, and the more as the crystal becomes more coherent, it can actually reach to a point of becoming a precious crystal, like the diamond. Entonces, cuando nosotros miramos eh, los cristales, nosotros sabemos que ellos manejan una cierta coherencia. Y entre más coherencia, más alto el valor de la piedra. Pero acuérdense que un cristal no necesariamente tiene que volverse una piedra preciosa, pero una piedra preciosa o sea, una piedra preciosa puede ser un cristal, pero un cristal no necesariamente tiene que llegar a ser una piedra preciosa. Entonces eso es importante que nosotros recalquemos eso. Entonces, when it comes to the crystals, we need to understand that crystals, they actually manage coherence, and the more coherent the crystal is, the higher is the price for that crystal, and it can become a precious crystal. So let's say, for example, the granite. The granite is it has a cubic form, and inside of the crystal, if we can actually see it microscopically, we're gonna see that there is different geometric forms. Some of them are hexagonal, some of them are triangular, some of them are round. But when it comes to the granite, it's actually cubic. So the more complex is the geometric form, the closer the crystal is to reach its highest value. And when we want to see this, we want to ask ourselves, so how do we reach this level of coherence? Through the heart, because the heart is where higher self actually dwells. Entonces, cuando nosotros miramos el granate y miramos otras piedras, nosotros entendemos que las piedras tienen una figura geométrica, y entre más compleja sea esa figura geométrica, más alto es el valor de esa piedra. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ese nivel de coherencia? Y la razón es porque cuando nosotros llegamos al corazón, el corazón nos permite alcanzar esa coherencia a través de la energía del corazón. Por eso es que nos dicen que el corazón es el que une las dos polaridades, y el corazón es el que permite que llegue la sanidad a través de la vibración del corazón. Vamos un segundito. Entonces, ¿cómo se alcanza esto? Esto se alcanza cuando nosotros podemos ser transparentes
y ya no tenemos nada que ocultar. Entonces, cuando nosotros podemos permitirnos expresar esa oscuridad, vamos a hablar de algo muy importante. Cuando se trata de la sombra, nosotros tenemos que entender que el yo superior, cuando estábamos unidos en el corazón por el yo superior, um, el yo superior lo es todo. Y el yo superior, eh, al ser la energía del todo, había cosas que nosotros no podíamos experimentar si nosotros estábamos unidos al yo superior. Por decir, vamos a hablar que una persona vino aquí a la tierra porque nosotros hemos tenido todos los papeles, nosotros hemos sido personas buenas, personas malas, asesinos, violadores, ladrones, también hemos sido monjes, hemos sido curas, hemos sido todos los papeles que nosotros podamos alcanzar e imaginar. Entonces, para nosotros poder haber tenido la oportunidad de experimentar, porque la cuestión aquí es experimentar, no es la iluminación. El propósito de nosotros estar aquí es la experimentación para poder regresar a nuestro estado natural. Entonces, para nosotros poder haber llegado al nivel, nosotros tuvimos que habernos desconectado del yo superior, y al habernos desconectado de él pudimos alcanzar las experiencias que nosotros teníamos que experimentar para poder cumplir el deseo del yo superior. Y cuando nosotros decidimos desconectarnos, entonces ahí fue que nosotros bajamos en niveles evolutivos. Nosotros bajamos al primero, al segundo, y ahora si usted está aquí con nosotros, eso significa que usted ya llegó al cuarto nivel evolutivo. Entonces, cuando nosotros vemos a los cristales y vemos lo que se trata la sombra, nosotros tenemos que entender que el cristal en su forma no tiene miedo de expresar lo que es. O sea, cuando usted ve un cristal, el cristal con la transparencia que tiene, puede mostrar cualquier forma, si sea una forma grotesca o así sea una forma hermosa. Y eso es lo que significa nosotros poder llegar a la coherencia, que nosotros nos permitamos poder experimentar todo lo que nosotros podamos experimentar hasta que ya no sea necesario experimentarlo más. Entonces, cuando nosotros podemos ser transparentes y ya no tenemos nada que ocultar, nosotros podemos dejar que la sombra se revele para que esa sombra se convierta en luz, entendiendo que nosotros no tenemos que identificarnos ni con la oscuridad ni con la sombra, porque nosotros somos seres que somos más grandes que eso. So when it comes to the crystals, we need to go back to what we actually study about the shadow. Um, as we know, in the heart, the higher self actually dwells. So in order for us to be able to be here and experiment here, we need to actually disconnect it from higher self. So when we made that decision to disconnect from higher self, we decided to be different expressions, negative expressions. And those negative expressions were not possible to experience without disconnecting ourselves from higher self. So why are we comparing ourselves with crystals? Because when you see a crystal, the crystal actually allowed to see through their transparency, the form and what they trying to express. And they know that there has nothing that they need to hide. So at the same time, we need to go ahead and allow ourselves to express our shadow until that shadow becomes light, understanding that we do not identify ourselves with the expression of what we actually experimenting. Entonces, para nosotros poder
llegar a conectar con el corazón y la sabiduría del corazón, el personaje tiene que reconocer su momento evolutivo y tiene que dejar ver todas sus sombras para iluminarlas y ponerlas en un orden interno. ¿Y qué significa esto? Esto se compara como cuando hay un niño chiquito. Por eso es que en la clase pasada nosotros hablamos de los procesos, porque cuando nosotros vemos un bebé recién nacido, nosotros tenemos que entender que el bebé recién nacido apenas nace, no puede caminar. El bebé recién nacido no puede sentarse, no puede comer solo. El bebé, um, hay muchas cosas que el bebé no puede hacer. Entonces, asimismo somos nosotros. El bebé, a través de su proceso, algún día va a poder llegar a caminar. Asimismo, es el proceso que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando ya el bebé comienza a caminar, ya no tiene necesidad de caerse, ya no tiene necesidad de sostenerse, ya el bebé no tiene necesidad ni siquiera de tener un andén para el bebé poder aprender a caminar. Ya el bebé sabe naturalmente que ya sabe caminar y ya no tiene necesidad de tener nada que lo apoye. Asimismo es nosotros, lo que pasa es que el ego se ha identificado tanto con la sombra que el ego no permite que nosotros podamos experimentar nuestra oscuridad. Entonces, so when we actually start seeing this, we understand that crystals, they're actually transparent and they have nothing to hide. So in order for us to be able to heal, we need to allow the shadow to manifest in order for the shadow not to block the shadow, not to repress the shadow, not to deny it. We need to allow for the shadow to come out, understanding that our identity, it has nothing to do with this. So the persona that we had choose to express has to recognize the moment, the evolution moment that we are in. So what does that mean? When you see a baby that is recently born, the baby is not gonna sit immediately. The baby has to go through a process in order for the baby to be able to start walking. It's the same for us. Um, and once the baby learns how to walk, the baby's not gonna need anybody else holding him. They're not gonna need a walker anymore. The baby knows how to how to start walking. So it's the same for us. It's the same for us. So once we actually allow the shadow to come out, we're gonna be ready to illuminate every single part of it in a specific internal order. Entonces, para que ese cristal tenga ciertas características, estamos otra vez hablando de los cristales, debería expresarse externamente a través de cuánta translucidez tiene. Y esto es lo que es el amor propio. Por eso es que el amor propio es esencial y divino, porque nos permite que nosotros podamos ser como nuestra propia obra de arte a través de embellecer nuestra expresión externa, y no es para que nosotros vayamos a lo que yo aparento ser, sino en realidad quién es mi ser. ¿Qué significa esto? Y para nosotros poder llegar a conectar con el corazón, nosotros tenemos que constantemente hacernos una evaluación de que cómo nosotros estamos expresando nuestra divinidad. Pero para nosotros poder expresarla, tenemos que ser honestos con nosotros mismos sin pretender ser quien no somos.
Es como por decir, muchas personas tratan, piensan que el amor propio está relacionado con pagarse masajes, está relacionado con ir al salón, está relacionado con hacerse procedimientos de belleza. Y el amor propio no tiene nada que ver con eso. La mayor forma, expresión del amor propio tiene que ver cuando nosotros nos podemos dar la capacidad de observarnos para nosotros poder entender en qué momento evolutivo estamos, para nosotros poder avanzar energéticamente. Okay, so when we see a crystal, we know that the crystal has certain characteristics that it should express externally through their transparency. And this is what self love is. And self love is essential in order for this to become divine. ¿Qué significa? So, what does this mean? The crystal, we have a lot of gifts that we have inside. But in order for these gifts to be able to express, we need to be sure that we constantly doing an assessment, which is the highest form of self-love. Because self-love is not just us going to the hair salon. Self-love is not us paying for a massage. Self-love is related with how much I get closer to my divine being. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr esto en mi vida? Como ya les dije, nosotros tenemos que volvernos una obra de arte para que esa expresión se pueda embellecer y nosotros no caigamos en la apariencia de lo que el ego nos quiere mostrar. So how are we going to do this? We need to understand that our life has to become like a form of art through making the expression, trying to make our expression more beautiful by the day, in order for us to get closer to what our higher self wanted for us to be. So this can actually be relayed, and this is very important because when it comes to that, a lot of people wants to pretend to be when they're not allowing themselves to be. And in order for us to allow themselves to be, we need to be very transparent by saying today what is the level that I'm actually in. Entonces, cuando nosotros vemos a un cristal y este cristal está siendo observado por un joyero, vamos a hablar, por ejemplo, de un diamante. Para que el diamante pueda ser verificado y saber si es verdadero, se le hacen diferentes pruebas a la piedra, como pasándola por el fuego. Y si no le cambia su transparencia a través de sus facetas, esto significa que el diamante es puro. Entonces, eh, cuando uno mira este cristal, uno se da cuenta que este cristal es incapaz de generar sombra. Y cuando es incapaz de mostrar ninguna sombra, ahí es cuando nosotros vemos que el diamante es original. Asimismo, nosotros tenemos que ser procesados a través de las experiencias y a través de las pruebas. ¿Qué significa esto? Cuando muchas personas no han entendido lo que es, por qué la razón de las pruebas. Una de las razones de las pruebas es para nosotros poder alcanzar la coherencia en nuestra expresión y asimismo nosotros podamos alcanzar ese nivel crístico. Cuando ya nosotros alcancemos ese nivel crístico, ya no va a haber necesidad de que nosotros regresemos a la sombra.
So when it comes to the crystal, and we're speaking about a jeweler, and we find out that in order for the jeweler to know whether or not the crystal has value, it has to go through different trials. For example, if it's a diamond, it needs to be passed through fire. And if the transparency of the diamond doesn't change and is not capable of show any parts in the shadow, that means that the diamond is original. Asimismo, tiene que ver con la coherencia. Nosotros tenemos que entender que la coherencia está relacionada con la experiencia y a través de esta experiencia es que nosotros nos volvemos más coherentes y más profundos. Y para eso nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es el amor y es el querer. El ego nos lleva a pretender ser y por eso no podemos autoimponernos. El amor es una fuerza infinita que todo lo crea. So, cuando se trata de los cristales y de su originalidad, ya nosotros sabemos que eso se logra a través de tantas pruebas que pasan los cristales. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando una vez el amor propio se ha desarrollado, ese amor nos permite amar sin necesidad de nosotros tener ningún condicionamiento, que estos condicionamientos estarían relacionados con la sombra, con la sombra. Y la sombra es la que nos permite no nos permite amar sin por decir, ok, yo te amo si te portas bien, yo te amo si tú me escuchas, yo te amo si tú me obedeces, yo te amo. Esos son los condicionamientos del ego cuando se trata del querer. El querer es finito. El querer es un enamoramiento que solamente está basado en lo externo. Cuando es el amor verdadero, trasciende todo lo que es lo externo y es un amor que permanece no importando si hay compañía. ¿Qué quiere decir eso? El amor propio nos da diferentes enseñanzas, como por decir el no. Cuando usted ama a una persona de verdad, usted tiene la capacidad de decir no, usted tiene la capacidad de poner límites, usted tiene la capacidad de irse y aún seguir amando a esta persona, porque el amor no está condicionado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por el acompañamiento. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. So when it comes to the self-love and what we're actually comparing with the process of the Christ consciousness, we need to understand that coherence can only be achieved through experimenting. And through these experiences is that the life is going to become more clear and more profound. And that's the reason why we need to differentiate between love and lust. What is the difference between both? Whenever you actually are loving a person through the ego, this person is going to have a lot of conditions. I love you if you behave. I love you if you do this. I love you if you are actually this way. All of those conditions are going to guarantee us that the love is going to have a beginning and it's going to have an end. But when it comes to true love, we need to find out that true love goes above those conditions. And true love is not conditioned with you being with the person. It's not conditioned with the fact that we don't put limits. As a matter of fact, a high form of loving is being able to say no and being able to put limits. Our biggest teachers has been the people that has been the more impacted for our ego. Why? Because remember, everything that it has been created in this world has been created through the purpose of love.
So even the bad experiences, the ones that we reject, the ones that we don't want to continue, are the ones that has teach us the most highest form of self-love. Entonces, cuando nosotros vemos el ego nos lleva a pretender ser. Y por eso es que no podemos autoimponernos. El amor es una fuerza infinita que todo lo crea. Entonces nosotros tenemos que entender que en todo lo que existe y en cuanto existe es creado a través del amor, entendiendo que todo lo creado fue creado por el amor y por ende todo lo que es divino es a través del amor y su propósito divino permanece. Por eso la realidad que vivimos es perfecta. Lo que vivimos es producto del amor, pero aunque la realidad sea perfecta, no quiere decir que tenga que ser igualita, porque el amor es evolución. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que llegar a lo que se llama la aceptación. Cuando nosotros tenemos la capacidad de aceptar la realidad que nosotros tenemos, nosotros podemos decir, bueno, ahora yo estoy en este proceso evolutivo, pero yo sé que este proceso evolutivo no tiene que ser constante. Hay una diferencia entre el ego y el yo superior. Cuando se trata del ego, el ego todo lo quiere seguro, el ego todo lo quiere constante, el ego todo lo quiere confortable, el ego no quiere que haya cambios. Pero esto específicamente, esto es lo que impide que el amor verdadero fluye, porque el que tiene amor divino es el que se permite evolucionar, porque la evolución es la que permite que la energía continúe. So when it comes to love, we need to understand that ego is going to take us to pretend to be. And that's the reason why we cannot self impose anything. Love is a strong force that is infinite and creates everything. So when we understand that everything that exists is created through the love, we understand that everything created is going to be for love. And that's the reason why the divine expresses itself through love. And its divine purpose um, has to do that whatever reality we live in right now is perfect. Understanding that the reality that you live in right now doesn't has to be the same. It only means that you are in an evolution process, and that if you want to grow in unconditional love, you need to understand that everything has to be in a constant change. Why? Because when it comes to ego, ego doesn't like changes. Ego doesn't like for people it doesn't like for something to be uncertain. Ego wants everything to be the same, not to change, to be comfortable, because ego is afraid of changes. And we need to understand that in order for us to flow in unconditional love, everything has to be changing continuously. Entonces, nosotros sabemos que para evolucionar, la expresión de lo que nosotros vivimos es nuestra realidad. Y algo que nosotros debemos saber es que el amor todo lo cohesiona, lo une, lo integra, todo lo concilia. ¿Tiene alguna pregunta? A ver. Ay, yo, Tatiana, ¿cómo está? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Aquí, gracias. Bueno, es verdad que, bueno, si todo esto está creado por amor, por qué el mundo, por qué hay tanta desigualdad, por qué hay tanta guerra, por qué hay tantos divorcios, desavenencias, por qué los hijos tienen tantos problemas con los padres y viceversa? ¿Por qué existe la maldad, en otras palabras, cuando este mundo está creado de amor?
no solamente este mundo, todo lo que es creado es a través de Exacto. un impulso del amor. Vamos Ujú. a hablar de algo, por decir. am, Nosotros hemos definido a través de el ego, vamos a hablar primero que todo lo que es el ego. El ego es nuestra personalidad. Cuando nosotros hablamos de personalidad, son los patrones que nosotros hemos formado, son las estructuras mentales que nosotros hemos formado para nosotros poder crear una identidad y proyectarla hacia afuera. Pero esa identidad está basada en una lista de condicionamientos entre lo que nosotros pensamos que es bueno y que es malo. Y acuérdese que todo esto está dirigido a través de la percepción única de cada persona, porque lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para otra persona y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de Dios o lo que se llama la fuente, podemos estar de acuerdo que Dios es todo. Estamos hablando de una totalidad. ¿Es correcto o no? Dios es todo, lo bueno y lo malo. ¿Tú qué crees? Sí, correcto. Ok. Entonces, como Dios lo es todo, cuando Dios decidió inmolarse, ¿qué significa que una persona se inmole? Que se divide en diferentes pedazos. O sea, ya no es una esfera, sino que ya tiene 10 esferas. De una esfera se dividió en 10. Cuando Dios decidió inmolarse, Él decidió desconectarse de su forma divina porque Él quería saber que era ser nada, para que a través de la nada Él pudiera llegar a ser todo. Entonces, para él poder llegar a ser nada, él tuvo que bajar diferentes niveles de dimensiones. Porque imagínense que nosotros estamos en la cuarta dimensión y Dios está en la 90 dimensión. Entonces, imagínate todos los escalones que Dios tuvo que bajar para poder llegar a ser la nada. Porque acuérdense que la nada es igual a Dios. O sea, el vacío es Dios. Cuando ustedes ven si ustedes ven el útero de una mujer, para que una mujer pueda tener hijos, ¿tiene que estar vacío o si hay un bebé ella puede quedar en embarazo otra vez? ¿Ustedes qué creen? Tiene que estar el útero vacío. Exacto. Entonces, nosotros pudiéramos comparar el universo con lo que es la fuente, lo que es lo absoluto. Entonces, para él poder crear, él tuvo que despojarse de su luz para convertirse en el vacío. ¿Qué significa eso? En la nada, en lo negativo. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder estar aquí y experimentar la materia, nosotros tuvimos que despojarnos de nuestros cuerpos de luz y empezar a bajar. Es como cuando uno, yo no sé si ustedes han estudiado matemáticas, que hay una regla que va del cero para la derecha es positivo y del cero para la izquierda es negativo. Sí, se han visto eso en la matemática. Entonces, para poder llegar a la mitad del cero, Dios dijo, bueno, yo tengo que experimentar lo más denso para que a través de la densidad yo pueda llegar a la luz y así la luz se pueda unir con la oscuridad y tanto los seres de luz puedan experimentar la oscuridad como los seres de la oscuridad puedan experimentar lo que es la luz, porque en realidad nosotros lo que somos es luz, pero esa luz está dentro de nosotros y todavía esa luz no se ha expresado. Entonces, tú hablas de muchas cosas que para tu ego son definiciones de experiencias negativas, ¿cierto? Para tu ego. Tú estás diciendo que por qué hay guerras, que por qué los hijos se rebelan con los padres, porque hay asesinatos, porque hay violaciones. Tú dijiste, o sea, tú en tu personalidad, lo que tú has definido a través de tu percepción es que todas esas definiciones son negativas. ¿Es correcto o no es correcto? Claro, así es, porque muchas cosas negativas, porque las cosas negativas ocasionan mucho dolor, mucho sufrimiento. Tal vez no para los que los viven,
porque a mí personalmente no me ha pasado nada y no he tenido a nadie que ha muerto en una guerra, pero lo he visto, no lo he vivido, pero lo he visto y me supongo que eso causa mucho trauma y mucho dolor para estas personas, por supuesto. Si le matan a un hijo, lo violan o de una muerte pues desagradable que no estaba esperada, pienso yo que es un dolor, un sufrimiento, claro. Una experiencia para esa persona, claro. Ok. La razón del por qué esas experiencias están creadas y por qué nosotros las hemos definido como dolorosas es por lo que el ego, porque cuando el ego se desafía, lo califica como dolor y lo rechaza. Vamos a hablar de un asesino, vamos a hablar de un sicario en Colombia. ¿Usted cree que el sicario tenga la misma definición de nosotros de lo que es matar a una persona? Para el sicario puede ser que el sicario tiene una madre que está parapléjica y no tiene cómo conseguirse otro trabajo y vive en Colombia y vino alguien y lo contrató y le dijo, le pago 20 millones de pesos por matar a esta persona. ¿Usted cree que el sicario está pensando que matar a una persona es bueno o malo? ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que ellos saben que es malo, pero lo hacen porque el trabajo de ellos y el dinero y la moral que ellos tienen es mucho más fuerte que, que la emoción de matar a alguien. Vale, voy a contar algo. Cuando yo empecé Pero, la primera clase con mi maestra, lo ajá, primero que ella nos enseñó es esto. Todas las definiciones para todas las personas no son lo mismo. Y digamos que ujú, una persona mala puede decir, yo voy a matar, yo voy a robar, yo voy a secuestrar, yo voy a torturar. Y si esa persona no tiene ninguna definición de conciencia, ninguna, esa persona no sabe que está actuando mal. Solamente si esa persona tiene un concepto de que hay algo bueno y algo malo, ahí es cuando esa persona entra en incoherencia. Pero nosotros, primero que todo, nosotros tenemos que entender que para Dios no existe nada bueno ni nada malo. Y esas son las 5 primeras leyes de lo que rigen el inconsciente. ¿Cuántos saben aquí que lo que crea nuestra realidad es el inconsciente? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos de ustedes saben que el inconsciente es el que proyecta la realidad? ¿O ustedes no sabían que el inconsciente es el que crea la realidad? ¿Ustedes qué creen? creo que el inconsciente crea la realidad. Ok. Entonces, cuando nosotros estudiamos las leyes del inconsciente, la primera ley del inconsciente es que no existe nada bueno ni nada malo. Y te voy a decir por qué, Tania. Porque hoy yo puedo ser un asesino y mañana puede ser yo la persona que mató al asesino. Pasado mañana yo puedo ser el pedófilo, 3 vidas adelante puede que yo sea la persona que abusa el pedófilo. Nosotros tenemos que entender que cada experiencia trae una sabiduría, tanto para la persona que tiene el dolor como para la persona que lo ocasiona. La persona que ha matado tiene que matar a tantas personas hasta que llegue a un entendimiento que la vida tiene un valor. Como la persona que se mató tiene que aprender que por tener una cierta, porque acuérdense que todo en este planeta trabaja a través de la resonancia. Yo no, por decir, yo en mi casa, hay veces hasta se me olvida cerrar la puerta de mi casa. Y a mí nunca me han entrado a robar. Es más, las ventanas de mi apartamento están abiertas y a mí nunca me han entrado a robar. Como 3 casas más adelante puede haber una persona que cogieron y le robaron y le quitaron todo. Acuérdense que hay leyes. Entonces, primero vamos a hablar de las leyes del inconsciente. Para el inconsciente no existe nada bueno ni nada malo porque todo tiene un propósito. Es más, para el inconsciente yo ahora estoy hablando conmigo misma, porque para el inconsciente tú y yo y todos ustedes somos la misma cosa. O sea que si yo te hago daño a ti o tú me haces daño a mí, me lo estoy haciendo yo a mí misma. Entonces, para el inconsciente no hay una definición entre bueno y malo. Las definiciones entre bueno y malo las creamos nosotros. Por decir, vamos a hablar del reino animal. Es que son muchas cosas las que tenemos que hablar para que podamos entender.
Si nosotros nos vamos al África y nosotros vemos al león, ¿usted cree que el león piensa, ay, pobrecita la gacela, no me la voy a comer porque imagínese, ella se va a quedar sin el pobre cervatillo y entonces se va a quedar huérfano? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que así piensa el león? No, ¿Usted el león cree que, por que instinto. Exacto, por instinto. Entonces vamos a hablar ahorita por decir de yo no sé si ustedes han visto, hay unas cabritas que se llaman bestias salvajes, que son como negritas y son como 1 millón que cruzan por un lago donde hay cocodrilos del Nilo, ¿cierto? Eso se pudiera hablar como un genocidio, ¿cierto? Porque tienen que pasar ese río para poder llegar a otro lado. ¿Ustedes creen que en el África los animales piensan, no, aquí hay un super genocidio, vamos a poner presos a los cocodrilos? ¿Ustedes qué piensan? Cuando nosotros hacemos estas comparaciones, nosotros podemos compararnos a nosotros mismos. Todo lo que existe y pasa fuera de nosotros es perfecto. Por decir, la guerra que está pasando ahorita ¿cómo se llama? En el Medio Oriente, donde están matando, Ucrania. vamos a hablar de eso. Todo lo que existe y ocurre tiene un propósito para que las personas entiendan y cojan conciencia, porque desafortunadamente la conciencia no se activa hasta que la persona no tenga una experiencia dolorosa. Por decir, si ustedes están aquí, todos los que estamos aquí, porque cierto dolor que ustedes han experimentado los han obligado a cuestionarse la vida. ¿Sí o no? ¿Quién dice que nunca ha pasado por un dolor y su vida ha sido perfecta? ¿Quién puede decir aquí que nunca ha pasado por trauma? ¿Ustedes qué opinan? ¿Aquí hay alguien que nunca haya pasado por un dolor? Todos hemos pasado por dolores y traumas. Ok. Pero la razón del por qué nosotros hemos pasado por eso, Italia, nosotros hemos pasado por guerras, hemos sido soldados de guerras, hemos sido asesinos en las guerras, porque acuérdense que esta vida no es la primera vida que nosotros vivimos. ¿Quién ha vivido aquí menos de 400 vidas? Alce la mano. Imagínense, yo he vivido 820 vidas. ¿Ustedes creen que en todas mis vidas yo he sido maestra? No, No. ¿Ustedes creen que en todas mis vidas yo he sido mujer? no. ¿Ustedes qué creen que en toda mi vida yo he sido madre? No. Nosotros hemos sido absolutamente todo. Por decir, hay algo que yo no veo mucho, que yo me quedo así como sorprendida. Yo no sé si ustedes han notado que la comunidad afroamericana se siente mucho cada vez que se habla el término de moreno, si la persona tiene cierto color. Ellos todo el tiempo están pensando que las personas están como atacando su cultura, su raza, su color, ¿cierto? Y les voy Maestra, a decir algo. Sí, mi sorry amor, to dime. interrupt you. Do you think that is like the victim mentality? Claro que sí. Y vamos a hablar de algo muy importante. Muchas de esas personas que defienden tanto a los afroamericanos han sido los que han esclavizado. O sea, puede ser que yo en esta vida sea morena, pero en la vida pasada fue que yo haya sido una esclavista de los morenos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Porque la razón del por qué nosotros tenemos que pasar un dolor es porque hay una enseñanza detrás de ese dolor. Vamos a hablar de Ucrania. ¿Qué está pasando en Ucrania? Estamos hablando de que ahora hay una agenda, donde esa agenda quiere reinar el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Putin, que es el presidente de Rusia, no quiere entrar a esa agenda y sabe que si le permite a Ucrania lo que está pasando, entonces se va a desatar una guerra nuclear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién tiene razón, los ucranianos o los rusos? Ninguno de los dos, porque o sea, los conflictos, yo no sé si yo he llegado a ese entendimiento.
que las peleas, no, yo, por decir, en esta vida, yo sé que yo no tengo que necesidad de pegarle a nadie para yo poder ganar una pelea. Y eso, ¿cómo se adquiere esa sabiduría? ¿Ustedes cómo creen que esa sabiduría se adquiere? ¿O quién aquí piensa que a través de un golpe van a ganar una pelea? ¿Quién piensa aquí? Entonces, hay experiencias que uno vive, que ya no las tiene que vivir más, porque ya usted ganó. Por decir, yo en esta vida yo no sería capaz de matar a nadie. Hay cosas que yo sé que esa experiencia yo la he ganado en otras vidas. Yo sé que yo no sería capaz de matar un animal. No soy capaz. Es más, si voy manejando, no soy capaz de estripar un animal. Pero hay personas que no han llegado a esa sabiduría. Y esa sabiduría solo se adquiere a través de experimentar. Por decir, los niños que están siendo asesinados allá en Palestina, esas personas que están asesinando a los niños pueden que en la vida entrante sean un niño que sea explotado en una guerra. Y a través de esa experiencia, cuando suba esa información al cloud, va a decir, ah, ok, ya entendí. Yo ya sé que la vida es preciosa y yo ya no puedo matar a nadie más. Lo mismo cuando se trata de perder un hijo. Muchas personas han perdido hijos, yo he perdido embarazos. ¿Sí me entiende? Cuando uno ya empieza a agarrar cierta conciencia, uno entiende, ¿verdad? Cuando yo me hice la última canalización, que Reina lo puede decir, que vino el Maestro Jesús, nunca en mis canalizaciones había venido Jesús. Lo primero que me dijo Jesús fue esto: para uno estar en pareja, uno no tiene que tener hijos. Hay veces el propósito de una pareja es ser feliz sin tener hijos. Muchas veces el propósito de un bebé es nacer y morir al otro día. ¿Por qué? Porque eso trae una sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? Había que descodificar el árbol, descodificar la energía femenina, la energía masculina, hasta que uno entienda qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, cuando se trata de las experiencias, va más allá de uno clasificarlas entre esto es bueno, esto es malo. Lo que hay que pensar es para qué esta experiencia está en mi vida. ¿Para qué? ¿Qué es la sabiduría que yo tengo que tener para estar en esta experiencia? Y cuando uno ya entiende el porqué de esa experiencia, ya uno no tiene que vivirla más. Tania dijo algo muy importante. Tania dijo, aunque yo no lo esté experimentando ahora, pero si a ti te toca, a ti te toca esa experiencia y tú tienes cierta emoción a través de esa experiencia, es porque cuando tú viviste esa experiencia, tú no la pudiste procesar. Por decirles, voy a compartir algo. Yo por mucho tiempo de mi vida era muy obsesiva con la comida. Yo acumulaba comida hasta que se podría. Es más, yo tenía que botar comida y comida porque yo compraba tanta comida. Y la razón del por qué era porque cuando yo era más joven, mi abuela nos restringía mucho. Es más, le ponía un candado a la nevera para que nosotros no sacáramos comida. Y yo estoy más que segura que en una vida pasada yo me morí de hambre. Es más, antes de que mi perra tiene 3 años y mi perra fue la que me sacó de yo comer yo me levantaba en las noches, en la madrugada a comer. Yo todo el día aguantaba hambre y en las madrugadas yo comía, pero eso era mi cuerpo, los registros acásicos de mi cuerpo queriéndome decir de que había algo ahí. ¿Y qué significa una persona no tener que comer? Que la persona no se está nutriendo de las experiencias. Por eso, cada experiencia que uno ve fuera de uno tiene un propósito y detrás de ese propósito hay una ganancia y esa ganancia nos trae una sabiduría. Es como por decir, cuando una mujer es violada. ¿Ustedes qué creen por qué una mujer es violada? ¿Tú qué crees, Tania? ¿Por qué una mujer es violada? ¿Por qué la mujer es violada? Ujú.
ah, porque tuvo la mala suerte de entrar por un lugar donde donde hubo un hombre que la violó, o simplemente porque encontró un hombre que no tenía corazón y que quería lastimar a alguien, o tal vez porque ella estaba pagando algún karma, no lo sé, Usualmente cuando una mujer es violada, es acuérdense porque ella que violó a alguien en otra vida. también, pero a las veces que las cosas son más profundas, como por decir, para el inconsciente no existe una vagina y un pene. Para el inconsciente lo único que sí existe es energía. Entonces, cuando un hombre viola a una mujer es porque quiere tomar su energía a la fuerza, porque piensa que no la puede conseguir. No, o sea, cuando yo estoy buscando algo afuera, es porque pienso que yo no lo tengo. Y cuando una persona es violada, usualmente el abuso sexual tiene que ver con la mujer pensar que no tiene poder sobre su deseo. ¿Qué significa eso? Son mujeres que se unen a hombres solamente por el dinero. Son mujeres que por dinero se dejan manosear, se dejan tocar. ¿Sí me entiende? Puede que en la vida pasada ella haya sido una prostituta. Y en esta vida, porque nosotros, acuérdense que nosotros nunca morimos, continuamos lo que ha pasado en una vida pasada. Entonces, si en una vida pasada ella no respetó su sexualidad, no fue capaz de decir que no se empoderó, simplemente dejó que otro en esta vida va a pasar por hasta que esta persona diga no. Yo tengo poder, yo voy a decir que no, me voy ¿sí me entiende? Yo voy a A coger y valorar. voy a valorarme. Ustedes pueden ver que hay muchas mujeres que son violadas. Hay unas se vuelven prostitutas, otras se vuelven gays, hay otras que se vuelven personas que hablan a través de un público y empoderan a otras personas. Entonces, por eso, la única persona que puede entender lo que está pasando es la persona que está pasando lo que está pasando. Y la persona tiene que tener una ganancia, una sabiduría, una definición de lo que está pasando. No sé si te puedo explicar, no sé si entiendes mejor, no sé si quedaste igual. O sea, lo que, lo que yo, lo que yo entiendo es que las cosas pasan porque tienen que pasar, porque hay una justificación a todo, como las guerras, las violaciones, los desacuerdos entre familia, y incluso cuando uno tiene relaciones narcisistas, es porque son experiencias que uno las tiene que pasar. Entonces, en este caso, lo que uno tiene es que no juzgar, porque son cosas que tienen que pasar y de una manera a otra nosotros las estamos experimentando, tal vez a través de otras personas, y lo que tenemos que hacer es aceptarlas en vez de juzgarlas, porque tienen que pasar. El juicio viene cuando no hay entendimiento. Ahí es cuando viene Uh-huh. el juicio. O sea, ustedes no han notado que lo que las personas no entienden son lo que juzgan. Entonces, lo que uno tiene que entender es el para qué esto me está ocurriendo, para yo poder ganar una sabiduría. Vamos a hablar más adelante por decir las mujeres que tienen miomas. Cuando una mujer le sale miomas, a mí me salió miomas en mi útero. Usualmente hay diferentes razones. Porque una mujer tiene que pasar por cáncer de útero, porque la mujer se convierte en la madre de otras personas y se olvida de sí misma. ¿Por qué? Porque se convierte en víctima y se olvida de que puede crear algo diferente. Entonces, cuando algo ocurre, hay diferentes y millones de posibilidades del por qué eso está ocurriendo. Lo que hay que entender es el para qué es que eso está pasando. Y cuando ya uno lo entiende por dentro, ya no lo tiene que volver a pasar. Y no es que las cosas pasen porque haya que justificarlas o porque uno no las pueda juzgar. O sea, de poderlas juzgar, lo que uno tiene que es entender el para qué. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que esto me está enseñando? Y una vez que uno ya entienda, no tiene por qué volverlo a experimentar. ¿Ya todos entendieron? ¿Quedó más claro? Sí. Ok, entonces vamos a seguir.
Entonces, el amor, como hablábamos, o sea, ya hemos hablado de que el amor y la realidad que nosotros estamos viviendo es perfecta. Pero aunque la realidad sea perfecta, no quiere decir que se tiene que quedar igualita. Mucho ojo con eso, porque nosotros muchas veces no queremos hacer cambios. Aunque sabemos, o sea, usted puede tener la aceptación de lo que está pasando, pero tiene siempre que decirse, esto, hay un proceso, estoy en este momento en el proceso y cómo voy a hacer yo para cambiar esto, porque aquí no me puedo quedar, yo tengo que evolucionar porque el amor es evolución y es lo que nos hace, ¿y qué es lo que nos hace evolucionar? La expresión de esa realidad. ¿Qué es la expresión? ¿Qué tanta divinidad yo puedo mostrar hacia afuera? Entonces, algo que sabemos del amor es que, bueno, ya hemos dicho eso. Entonces, como ya sabíamos, los tres primeros niveles donde nosotros estábamos eran inconscientes. Entonces, y ahí estábamos separados del ser. En esos niveles era necesario estar en supervivencia. Eso significa ser capaces de matar, violar. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesario hacer todo eso? Porque si un ser sabe su grandeza, escucha Tania, porque esto es lo más importante, nunca se permitiría vivir esa realidad. O sea, si nosotros estuviéramos conectados a nuestra luz, nunca nos hubiéramos permitido expresarnos de otra manera porque el ser entiende lo valioso que es todo. Entonces, eh, por eso nosotros entendemos que la realidad es divina y que cuando nos desconectamos del ser, no pudimos vivir esas experiencias y después luego haber expresado eso en inconsciencia para darnos cuenta de esa separación. Y eso significa que nos lleva a darnos cuenta, es como un clic a nivel molecular. ¿Qué significa eso? Cuando usted va en este proceso de la conciencia, usted va a tener muchos darse cuenta. ¿Qué significa darse cuenta? Ah, yo ya entendí el por qué yo estaba pasando eso. Y les voy a decir eso es súper, súper verdad. Cuando yo estaba en una relación narcisista, yo le tenía mucho rencor a esa persona. Es más, yo había hecho votos con una abuela de que yo iba a vengar a todos los hombres porque yo vengo de una generación de mujeres que han sido muy maltratadas. Y yo tenía mucho juicio en contra de esa persona porque yo no entendía el proceder de esa persona. Y ahora les puedo decir con toda honestidad que ya esa persona no me mueve ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque ahora yo a nivel molecular he entendido por qué esa persona fue así, porque llegó a mi vida, porque nosotros compartimos lo que compartimos y ahora yo entiendo que esa experiencia no la tengo que repetir más. So when it comes to the reality that we live is perfect and is the product of love. But even if this reality is perfect, we need to understand that it doesn't have to stay the same because love is an evolution. And this evolution is going to allow us to express the reality that we have at this moment. And something that we know about love is that it integrates, it unites, it reconciliates, and it heals. That's the reason why healing can only happen at the heart level. The heart is the one that gives healing to the body. As we know, in the first three levels, we were unconscious, but this was actually necessary. We needed to separate from higher self in these levels, and we needed to be in fight and response. This means that we were able to be capable to kill, to rape, to steal, to do all kinds of dark actions, and because we were outside, separated from higher self. We were disconnected from higher self because if we were united with higher self, we would never allow for this experience to happen. And we wouldn't be able to experience anything like that.
But once we start going through the shadow and revising the shadow, we actually start understanding that there is a separation. Once you get to the fourth level, you started to see that there was a separation. And this separation is going to allow us to have these love moments. It's like whenever something happens, you're going to start to have this deep level of understanding that is actually molecular, energetic understanding. And you're going to say, hey, I understand now. I have to live through this experience, and this is the reason why I needed to live this experience. Entonces, es como una sensación teórica que se manifiesta a través del cuerpo y esto nos permite que nosotros veamos las cosas diferentes. Esto es lo que se llama sanar. Esto es bien importante para cualquier persona que tenga cualquier condición de salud. Por eso es que esta chakra está relacionada con la sanidad, porque la enfermedad está relacionada con un estado de separación. O sea que cualquier enfermedad que usted tenga dentro de usted es porque hay una separación entre la luz y la sombra. Cada vez que nosotros tenemos que separar la sombra de la luz, esto va a hacer que nosotros enfermemos. Entonces, como les dije, vamos a hablar de los miomas. Esto está relacionado con la chakra sexual. Cuando una mujer no es su madre interna, pero es mamá de todos, se olvidó de su propio deseo, se volvió víctima y de su capacidad creadora. Esto crea una separación y esa separación genera un conflicto y ya no hay coherencia en la energía y por eso esto produce un estancamiento de la enfermedad, de la energía y no hay un fluir. Los conflictos son energéticos entre la mente, la palabra y el sentir, entre lo que digo y cómo actúo. Por eso es que es tan importante que como usted piense, como usted sienta, es como usted actúe. So when it comes to these lab moments, we're going to find out that it's a sensation that it gets generated through the body. And it's going to go to the molecular level. And this is what is called healing. That's the reason why this chakra is related with healing. Because everything that gets sick is related with a state of separation. It's like when somebody has fibroids in the uterus. What is this? What could be the meaning for somebody to experience something like that? That they're not longer the mothers of themselves. They want to be mother of other people. They forgot about their sacred desire. They became victims and they forgot about their creative capacity. And this is going to generate a separation that generates a conflict. There is no coherence in the energy, and this generates a blockage in the flow of energy. This conflict is energetic between the mind, the word, and the feeling. What I think is very different from what I feel. Y esto es bien importante porque la incoherencia va a traer la enfermedad. Otra cosa, para que la energía fluya, tiene que ir en una misma dirección. Entonces, para que la energía, ¿ustedes me pueden oír? ¿Me oyen? Sí. Ok. Entonces, para que la energía fluya, tiene que ir en una misma dirección. Pero cuando llegamos al cuarto nivel del corazón, el corazón nos permite sanar cualquier afección. El amor es la esencia de todo. Por eso hay que cambiar el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Acuérdense de esto. Porque el ego piensa que el amor está relacionado con las condiciones, pero el amor es incondicional, no tiene ningún condicionamiento. Y cuando hay condición, esto genera dolor a nivel celular. Escuchen esto.
Cuando nosotros condicionamos el amor, ¿por qué? Porque por decir, yo estoy viendo a la persona que al, al que mató varias mujeres y yo lo juzgo en ese momento, yo no entiendo el actuar de ese asesino, entonces en mí hay una separación. Y si uno mantiene una idea por cierto tiempo, eso se convierte en una estructura y la estructura llega a nivel celular. Por eso cuando nosotros tomamos una idea del querer, esto se convierte en una ilusión. Y esto es bien importante. Cuando a mí me hicieron mis récords acásicos, me dijeron que yo tenía una desconexión de la realidad. ¿Y por qué? Por tantas estructuras, por tanto juicio que había dentro de mí, porque yo categorizaba todo entre bueno y malo, porque tenía el esquema de la víctima bien arraigada. Y eso hace que uno pierda el concepto de la realidad y se meta en una ilusión. Por eso hay seres que pueden llegar a nuestra vida. Escuchen esto, lo que preguntó Tania, con fuerza y nos ponen límites. Y ahí nosotros pensamos que eso no es amor, pero el amor también es el dolor en la enfermedad. Y eso es más cierto. Yo no sé si yo les he dicho a ustedes todos los procesos que yo he sentido en el cuerpo y el dolor es horrible en la espalda con el proceso que yo tuve en la bacteria, que ya por fin estoy terminando ese proceso, ya mi estómago está mucho mejor. Si yo no hubiera tenido el problema en el estómago, yo nunca hubiera podido entender al nivel al cual yo llegué de víctima. Por eso es que aún el dolor, la enfermedad, el cáncer, el SIDA, todas esas enfermedades tienen un propósito para llamar nuestra atención, para que nosotros podamos cambiar eso y nosotros podamos conectar con el todo y podamos desarrollar ese amor interior. Entonces, el amor también está relacionado con uno poder sentir dolor durante la enfermedad. Y todo esto tiene un propósito desde la fuente, porque todo es necesario vivirlo. El amor es infinito. Por eso es que no es algo que tiene principio o fin. Por eso el amor es un estado de conciencia. Eso quiere decir que tú puedes amar al ladrón como al cristal, como la planta, como a los seres inanimados. Usted puede, cuando ya usted conecte con esa energía, usted va a poder amar todo lo que existe. So when it comes to the energy, we need to understand that the energy needs to flow in the same direction. That's the reason why when we get to the fourth level, the heart unites and allows us to heal any affection. Love is the essence of everything. And that's the reason why we need to change the concept of love, because ego has conditioned love. And this conditioning is what it makes the process so painful to the cellular level. That's the reason why when we have an idea how we need to love somebody, this becomes an illusion. And that's the reason why there is people that comes in our life with such a strength, whenever they put limits, whenever they don't allow us to put limits. And we believe, well, this was not love. One thing that we need to understand is that those people that hurt us the most are the people that love us the most, because they were actually volunteered to be here to teach us a lesson so we can recover the essence of who we are. Love is can actually be experienced to illness. And as you guys know, in the past, I had a lot of illnesses and pain in my body, especially with the H. pylori. I'm so glad that now I'm almost, getting rid of the H. pylori. And if it wasn't because of that bacteria, I wouldn't be able to know the level of victimism that I had inside of me. So that's the reason everything that happens for our highest good. And the reason why that is happening is because we sign a contract to whatever experience we're living, so we can get that wisdom, so we can become whole again.
And that's the reason why everything has a purpose from the absolute, because it was necessary to live it. Love is infinite, and it's something that doesn't have beginning, it doesn't have an end. That's the reason why love is a state of consciousness. And what does that mean? That one day we're gonna have the capacity to love the person that steals. We're gonna have capacity to love the crystal, the plant, anything. El amor transciende todas las creaciones, todas las expresiones y toda la manifestación temporal que podamos tener, para darnos cuenta que todo lo que ocurre no tiene que ver con una edad cronológica, tiene más que ver con con el propósito infinito. Amar no es siempre compartir. Y esto es muy cierto. Usted puede amar a una persona desde la infancia. No porque usted tenga una madre, usted tiene que quedarse ahí escuchando maltratos. No porque sea su hijo, usted le tiene que permitir a su hijo que la abuse. Usted puede amar desde la distancia, porque el amor no conoce de distancia, ni de tiempo, ni de barreras. A nosotros nos han hecho creer que si nosotros amamos, no podemos amar en la distancia, y esto no nos permite llegar a una aceptación. Y por eso es que no podemos poner límites a lo tóxico, reconociendo las diferencias evolutivas. El amor es la aceptación incondicional de todo lo que existe, pero hay una diferencia entre aceptación y resignación. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Aceptación es comprensión. Usted no puede aceptar lo que usted no comprende, lo que usted no entiende. Eso es algo muy importante. Si yo soy capaz de entender el proceso evolutivo, entonces yo soy capaz de tener una aceptación incondicional, entendiendo que todo tiene etapas. ¿Qué significa eso? Un bebé no puede caminar apenas nace. Acuérdese que el bebé tiene que pasar por un tiempo donde el bebé desarrolle su destreza motora para poder caminar. Asimismo, nosotros tenemos que entender que todo lo que estamos experimentando tiene un proceso, y no podemos saltarnos ese proceso porque no nos gusta, porque nos parece doloroso. A mí me pasó así cuando yo tuve lo de la insomnia. Los ángeles dijeron, esto va a pasar, y yo pensé que eso no iba a pasar, y bueno, al final de todo pasó y ya recuperé mi sueño. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que todo es temporal, pero que todo va a través de un proceso. Y cada etapa tiene una expresión perfecta. Por eso es que hay tiempo para que el niño camine, para que el niño coma, para que el niño se siente. Y eso tiene que ver con los niveles de expresión correspondientes al aprendizaje que nosotros estamos llevando. So one thing that we need to understand is that love transcends the creations, and any expression of manifestation that is temporal is going to allow us to understand that everything has to do with a chronologic age. What does that mean? I cannot be driving a car if I'm 5. So everything is correspondence to the time. ¿Se cortó? ¿Aló? No, no se escucha. Ariana, yo no escucho. ¿Alguien escucha? No, yo no escucho.
Sí, correcto, entonces. Bueno, Bueno, chicos, me chicos, voy me a voy a salir salir porque yo porque no yo no escucho escucho nada. nada. Hasta la Hasta la próxima próxima semana. semana. Hi, Tanya. ¿No ¿No regresó? regresó? Tati, no te No. escuchamos, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Yes, Maestra, I can hear you. I can hear you now. Okay. Okay, so when it comes to self-love, we need to understand that it needs to have a potential to change in order for us to become mature. So when you actually take the time to meditate, when you take the time to exercise and connect with your body, when you take the time to do a ritual, when you take your time to not take the pill, even in the pain, and you observe yourself and you're not escaping, you're understanding that this process is what you need to experience in order for you to become whole again. Why? Because we need to experience these emotions and we need to allow for these expressions to manifest through us in order for us to be able to connect with higher self again. Entonces, cuando nosotros nos damos tiempo para meditar, cuando sacamos tiempo para hacer ejercicio, para hacer un ritual, cuando uno tiene un dolor y se observa sin tomarse la pastilla para poder encontrar esa conciencia, es decir, ¿por qué este dolor lo tengo? ¿Por qué yo lo creé? Es cuando nosotros nos damos la oportunidad de que la emoción nos lleve a permitirnos a ese experimentar para poder conectarnos con nuestro yo superior y así se manifieste la luz a través de nosotros. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren decir algo? ¿Tienen alguna pregunta o están bien o entendieron la clase? Do you guys have any questions? Do you have any comments? Or did you guys understood the class? ¿Ustedes me oyen? I understood, Maestra. I'll have to listen to the first part of the class, but the rest of the class I understood. Thank you. A la orden, mi amor. Bueno, ya estas dos clases son las primeras clases que estamos haciendo del amor propio. Acuérdense que lo más importante del amor propio es uno permitirse experimentar la oscuridad para que esa oscuridad nos lleve a conectar con la luz sin juzgar lo que nosotros estamos experimentando. Porque va a llegar un momento que nuestra luz no, o sea, vamos a tener tanta conciencia que no nos va a permitir que nosotros vayamos de regreso a la oscuridad. Ya esa oscuridad se va a convertir en luz. Y eso es lo que se llama amor propio. So when it comes to the past class and this one is the beginning of what it means to have self-love. Remember that self-love is allowing our shadow to manifest so we can actually see the shadow, so we can change it and transform it into light without judgment, without resisting it.
higher self choose for us to actually be here and actually experimented with this. Once we're able to bring all our aspects into the from the darkness to the light, we're no longer going to go and experimenting the same things again. Acuérdense que les he dejado los ejercicios de los mandalas para que puedan ayudarse con la sanidad del corazón. Remember that I left the exercises with the mandala so you guys can start working on healing your heart. Once I upload the class, I will send it to you guys. And if you guys don't have any more questions, we see ourselves each other next week. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien. Thank you, Maestra. Have a good Bye, night. mi amor. You too. Good night, everyone.